Buenas noches, mi nombre es Jorge Pavel Pomazonjo Garamendi, estudiante del curso de Filosofía del Derecho correspondiente al segundo ciclo de la carrera de Derecho. A continuación voy a hablar acerca de la propuesta de política jurídica y económica a partir de las propuestas de Pareto, Nozick y Rawls sobre la calidad de vida en el Perú. Este es el contenido de las diapositivas. En resumen, en la pregunta sobre cómo se construye una sociedad justa, ha encontrado siempre una variedad de respuestas. En consecuencia, se han elaborado un conjunto de teorías que intentan explicar cómo los criterios sostenidos por unos y por otros toman forma en el desempeño y comportamiento de la estructura básica de la sociedad. En ese sentido, una primera respuesta aproximada sería contar con un adecuado sistema de libertades y obligaciones y una correcta distribución de los ingresos. Aunque existen diversos enfoques, la mayoría de las teorías coinciden con estos planteamientos. En el contexto de cómo la pobreza en el Perú alcanza a 9.8 millones de peruanos, vamos a ver que en el año 2023, según el Instituto Peruano de Economía, la tasa de pobreza en el Perú se incrementó a 29%, acumulando así 2 años de aumentos consecutivos y ubicándose en niveles muy cercanos a los alcanzados durante la pandemia del 2020, que fue del 30.1%. Esta subida se registró en un contexto de recesión económica, choques climáticos adversos y de presiones inflacionarias aún elevadas en la canasta básica de alimentos, los cuales perjudicaron significativamente a los hogares de menores recursos en las zonas urbanas del país. Estos resultados revelan que la pobreza se ubicó en el 2023 muy por encima de las tasas que se alcanzaron antes de la pandemia, que eran del 20.2%, lo cual implica un retroceso a niveles que no se registraban desde el 2010. Con ello, 3.290.000 personas han caído en situación de pobreza desde el 2019. Además, la pobreza extrema retrocedió a 5.5%, alcanzando su peor resultado desde el 2012, incluso mayor que en la pandemia, que fue de 5.1%. Respecto al análisis de la teoría del óptimo de Pareto aplicado a la realidad peruana, sabemos que el concepto de eficiencia de Pareto puede aplicarse tanto al consumo como a la producción. Así, en el caso del consumo, una asignación de recursos es eficiente en el sentido de Pareto cuando los individuos o los colectivos no pueden mejorar su bienestar sin perjudicar el de otro u otros. Es decir, si redistribuimos los bienes y damos más bienes a un individuo, tendremos que quitárselos a otro, pero ese intercambio no va a producir una mejora de bienestar al primer individuo. Respecto al análisis del liberalismo de Nozick aplicado a nuestra realidad, el planteo que realiza Nozick es el siguiente: para justificar la existencia y conveniencia del Estado, debe comenzarse por señalar por qué la anarquía no es preferible. Esto es, el Estado de naturaleza juega un papel explicativo si la situación no estatal fuera horrible. Ahí habría razones para mantener al Estado. Nozick, para reforzar su nominalismo e individualismo, rechaza la posibilidad de toda concepción teleológica, o sea, esencialista, del Estado, pues estas teorías son identificadas con la tesis de la maximización del estado final y no conducen a su propósito deliberado, justificar el estado mínimo que plantea Nozick. Respecto al análisis de la calidad de vida de la sociedad peruana, viendo la estrategia Maximin de Rawls, el objetivo de Rawls es combatir y superar el utilitarismo planteando que una teoría
por más elocuente que sea, debe ser rechazada o revisada si no es verdadera, y que lo único que nos permite tolerar una teoría errónea es la falta de una mejor. Sin embargo, tampoco se plantea que su teoría es la más perfecta, sino que más bien se asume desde el comienzo mismo que se trata de una teoría más y que de ninguna manera es la única que prevalece o que esté por encima de las demás. Respecto a estas tres teorías, las conclusiones serían las siguientes. El concepto de eficiencia de Pareto es minimalista, debido a que no implica ni resulta necesariamente en una distribución de recursos socialmente deseable, ni se refiere a igualdad o a un estado general de bienestar social, por cuanto solo implica una situación que no se puede modificar sin perjudicar por lo menos a un individuo. Ahora, la limitación que propone Nozick para las funciones del Estado solo es válida si no se toman en cuenta las condiciones históricas concretas que presidieron la formación de los Estados, pues de hecho existen fines u objetivos de Estado legítimos que van más allá de la defensa de la seguridad o solo la defensa de la seguridad de las personas. Por su parte, como se sabe, la regla Maximin de Rawls permite ordenar las opciones por los peores resultados posibles que ofrecen y se aceptará aquella cuyo peor resultado sea superior a los peores resultados de las otras. En ese sentido, las recomendaciones respecto a estas tres teorías serían que, tomando en cuenta que el concepto de eficiencia de Pareto es minimalista, por cuanto no implica ni resulta necesariamente en una distribución de recursos socialmente deseables, ni tampoco se refiere a igualdad o a un estado general de bienestar social, solo debería ser considerado como parte de un proceso natural de optimización, ya sea de funciones, por ejemplo, considerando la limitación que propone Nozick para las funciones del Estado, no sería adecuada para nuestra realidad, debido a que dicha posición liberal en que existen fines u objetivos de estados legítimos van más allá solo de una defensa y de la seguridad de las personas. Ahora, si la regla Maximin-Rawls permite ordenar las opciones